¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de la eutanasia, una vez que la Cámara de Diputados de España haya aprobado hace algunas semanas esta ley que ahora pase al Senado. Se instala el debate ciudadano, pero también entre los profesionales médicos, y por eso vamos a conversar con el presidente del Colegio Médico de Madrid, Manuel Martínez Sellés. ¿Cómo está? Muchas gracias por hablar con CNN Chile. Muy bien, un placer. Bueno, comencemos con su libro. ¿Por qué escribe de eutanasia a propósito de este debate que se instaló una vez aprobado en España, Manuel? Bueno, la ley de eutanasia no está aprobada en España, está en trámites. Hay una primera fase de la ley en el Parlamento que sí se ha aprobado, ahora tiene que ir al Senado y tiene que volver al Parlamento. Y todavía tenemos esperanzas de que no se apruebe. Es verdad que estas esperanzas cada vez son más pequeñas, pero todavía tenemos esperanzas. El motivo por el cual nos preocupa mucho es que la eutanasia destruye la relación de confianza médico-paciente, y por eso la eutanasia, tanto la eutanasia como el suicidio asistido, han sido de forma reiterada criticadas, condenadas por la Asociación Médica Mundial. Además, en España, el máximo órgano que asesora al gobierno en esta materia, que es el Comité de Bioética, de forma clara también se ha pronunciado contra la eutanasia. Y además, el código deontológico que tenemos todos los médicos de España impide la eutanasia, impide matar a los pacientes, aunque el paciente lo solicite. Y por lo tanto, sería una gran agresión a la profesión médica, y por lo tanto nos obligaría a ir contra nuestro código deontológico y contra nuestro juramento hipocrático. Sí, yo sé que le han preguntado cómo surge este debate y cómo surge su elección como presidente del Colegio Médico, que coincidió además con toda esta discusión en la Cámara de Diputados, que bien lo decía usted, fue quien aprobó finalmente esta ley que sigue en discusión. ¿Cómo influye en que usted sea electo como el representante del Colegio Médico de Madrid? Bueno, mi posición respecto a este tema es bien conocida. De hecho, la publicación de mi libro es previa a las elecciones del Colegio de Médicos de Madrid. Y simplemente decir que de los 5 candidatos que había a presidente del Colegio de Médicos de Madrid, uno básicamente compartía nuestra visión y ya antes de las elecciones se decidió unir a nuestra candidatura, y de los otros 3 juntos sacaron menos votos que nosotros. Y por lo tanto esto da una idea de hasta qué punto los médicos en España y en Madrid en particular estamos contra la eutanasia. No solo eso, sino que son los médicos que están más frecuentemente viendo pacientes en la fase final de la vida, como son los médicos paliativistas, los que más contra la eutanasia están, porque saben que cuando un paciente solicita la eutanasia, lo que está pidiendo es que le cuiden, que le traten los síntomas, que le traten el sufrimiento que tiene, y por lo tanto lo que deberíamos aprobar en España, y ahí sí que hay mucha demanda social, sería una ley de cuidados paliativos que permitiera acabar con el sufrimiento que tienen nuestros pacientes, no acabar con los pacientes que están sufriendo. Lo que necesitamos es una ley de cuidados paliativos. Manuel. Además, España es un país en el que los cuidados paliativos están infradesarrollados. Sí, ahora, cuando las autoridades y cuando se aprueba en la eutanasia en la Cámara de Diputados y las autoridades y desde el gobierno además aseguran que esto no es una obligación ni tampoco una imposición, aquí ¿cómo se equilibra este debate? Bueno, sí es la ley que se está intentando aprobar, si es obligatoria, es una ley de obligado cumplimiento. Otra cosa es que los médicos de forma generalizada hagamos objeción de conciencia, pero la ley sí es de obligado cumplimiento. De hecho, nos va a convertir en una gran excepción. En Europa solo está despenalizada o legalizada la eutanasia en el Benelux, en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. E incluso cogiendo todos los demás países del mundo, solo hay 2 países más que en este momento la permiten, que son Canadá y Colombia. Es decir, yo creo que esto ya debería de ser un motivo de reflexión. Y además es una ley particularmente agresiva, que además nace de un engaño, porque considera a las muertes por eutanasia como muertes naturales. A todos los efectos legales se va a considerar una muerte por eutanasia, que por definición no es una muerte natural, la van a considerar como una muerte natural.
Cuando se aprobó en la Cámara de Diputados en España, doctor, hubo muchas manifestaciones aprobando, ¿no?, y respaldando. Incluso muchas personas emocionadas decían que podrían ahora ellos elegir. Usted en su libro al inicio asegura además que desde las conversaciones coloquiales en cualquier parte del mundo se habla del derecho del paciente a elegir. Comienza por qué de esta manera su libro, si finalmente es una postura muy opositora a la que usted tiene respecto a esta determinación. Bueno, dos cosas. Manifestaciones a favor y contra la eutanasia no ha habido, básicamente porque el gobierno ha aprovechado la situación de pandemia que tenemos actualmente. Es una situación en la cual la sociedad no se puede manifestar y además de forma muy excepcional, no solo, como he dicho, han ido contra el dictamen del Comité de Bioética, sino que también, y esto sí que es muy raro, no se ha llamado en ningún momento a los expertos a que fuesen, como han ido en otras veces, al Parlamento a expresar su opinión. No ha habido el más mínimo diálogo con los médicos ni con otras profesiones sanitarias. Y de hecho esto ha llevado a que muchos médicos, farmacéuticos, odontólogos hayamos tenido que hacer manifiestos contra la ley. Y respecto a mi libro, yo efectivamente en el primer capítulo del libro hablo de argumentos a favor de la eutanasia que existen estos argumentos y hay que conocerlos. Pero lo que sí está claro es que si se intenta defender la eutanasia desde una perspectiva de la autonomía, al final lo que se ha visto en los países donde se ha legalizado la eutanasia es que de forma paradójica vamos contra la autonomía de los pacientes porque acabamos presionando a pacientes a que soliciten la eutanasia. Además, hay pacientes que tienen enfermedades avanzadas que ya simplemente por la enfermedad, por las alteraciones cognitivas que produce la enfermedad, por depresiones patológicas que tienen, no están capacitados para solicitarla. Y por último, en los países donde se ha legalizado la eutanasia, se ha comprobado lo que se llama el plano inclinado, la pendiente resbaladiza. Es decir, se empieza por supuestos muy concretos, pero hoy en día, por ejemplo, en Holanda se está haciendo eutanasia a ancianos con demencia, a pacientes con enfermedades mentales, a niños con discapacidad, es decir, a pacientes ¿quién que lo ya decide en este caso, doctor? Características clínicas. ¿Quién lo estaría decidiendo? Lo está decidiendo en muchos casos la familia, pero digo que son pacientes que ya incluso por sus características clínicas no están capacitados para solicitar la eutanasia. Y luego una cosa muy importante es que la eutanasia rompe la relación de confianza médico-paciente. Hoy en día, cuando un médico va a un centro de salud en España o va a un hospital, sabe que los médicos vamos a hacer lo que es bueno para él. Lamentablemente, el día que se apruebe esta ley, se quiebra esta relación de confianza. Y ya no sabemos, ya los médicos no tenemos esta posibilidad de decir a los pacientes que pase lo que pase, siempre vamos a buscar su bien. Es decir, va a ser una pérdida irrecuperable de esta relación de confianza y a mí eso como médico me preocupa mucho y además, como digo, es una ley que va contra el código deontológico que tenemos todos los médicos de España. Doctor, ¿cómo se manejaría, a su parecer, y además con el cargo que usted tiene como presidente del Colegio Médico de Madrid, el cuidado paliativo para los enfermos terminales? Claro, lo primero, hay que implementar los cuidados paliativos. España estamos muy mal comparado con otros países de Europa. Lo que se recomiendan son 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 0,6. Esto significa que no tenemos siquiera la mitad de lo recomendado. Hay muchos pacientes en España que están sufriendo porque no reciben unos cuidados paliativos adecuados. A veces lo que reciben son casi cuidados moribundos. Los cuidados paliativos deberían implementarse de forma precoz para que los últimos meses de vida de estos pacientes tuviesen una máxima calidad de vida. Lamentablemente esto no se está haciendo y en vez de implementarlo, la única alternativa que se va a dar a estos miles de pacientes que están sufriendo es matarlos. Es decir, me parece particularmente cruel que esta ley se vaya a implementar en un país en el cual los cuidados paliativos están poco desarrollados. Además, somos de los pocos países de Europa, qué casualidad que los otros son el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que no contamos con una especialidad oficial de cuidados paliativos. Y lo que se ha visto es que una vez se implementa la eutanasia, los cuidados paliativos, que ya están muy disminuidos, van todavía a bajar más. Solo para terminar, doctor, quiero preguntarles su opinión respecto a lo que produce la discusión que se generó en España después de la aprobación en la Cámara de Diputados, esto como un reflejo para quienes están a favor en nuestro país, también en otros países de América Latina, pero que lo ven como un espejo.
Yo el principal problema que veo en España es que se ha ideologizado mucho el debate. Se ha intentado vender la eutanasia como progresista, como de izquierdas, cuando es todo lo contrario. Es interesante ver que hace 3 años, cuando intentaron aprobar una ley parecida a esta en Portugal, el Partido Comunista Portugués votó en contra. ¿Por qué? Porque la eutanasia es particularmente peligrosa para los más débiles desde el punto de vista clínico, pero también para los más débiles desde el punto de vista socioeconómico. Y por lo tanto, lo que se ha intentado transmitir en España es un engaño. Esta ley, si uno tiene mucho dinero, no le va a afectar, porque se irá a una clínica privada donde le dan unos cuidados paliativos excelentes y ya se encargarán de que viva hasta el último de sus días, entre otras cosas porque estará pagando por estos cuidados. Entonces, a mí me preocupa mucho. Este va a ser el mayor recorte sanitario de la historia de España. Tenemos ya casi el país más envejecido del mundo. Se prevé que en el año 2040 España sea el país más envejecido del mundo. Significa que tenemos muchos mayores, muchos ancianos que necesitan cuidados médicos que son costosos y muy poquitos jóvenes. Tenemos una natalidad muy baja y muy poca gente trabajando. Y por lo tanto es muy difícil pagar las pensiones que están cobrando los ancianos. Ante esta situación habría 2 posibilidades. Una, promover la natalidad, que lamentablemente no se está haciendo, y la otra posibilidad va a ser esta, y por lo tanto a mí me preocupa mucho que se esté engañando a la sociedad y que la sociedad en este momento, además que se esté aprovechando la pandemia. Estamos todos los médicos, todos los sanitarios luchando en el día a día en nuestros hospitales por pacientes con infecciones graves por coronavirus, y se aprovecha esta situación para de forma acelerada sacar esta ley. Me parece muy triste y me parece un engaño a la sociedad. Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio Médico de Madrid, muchísimas gracias por haber hablado con CNN Chile en esta oportunidad. Muchas gracias a vosotros. Bien, ahí va a seguir esta discusión en distintas partes del mundo, pero en España particularmente, después de la aprobación de la eutanasia en la Cámara de Diputados, sigue un debate político que ahora debe terminar finalmente en el Senado de ese país.